Queridos estudiantes, sean bienvenidos a nuestra clase número 2 correspondiente a la unidad 5, Literatura del Romanticismo. El día de hoy estaremos hablando acerca del tema el romanticismo en la poesía, la narrativa y el drama. Para ello haremos uso del indicador de logros 5.4 que dice: analiza las manifestaciones de la narrativa romántica, caracterizándolas con entusiasmo. Para dar inicio a nuestra actividad diagnóstica, veremos el siguiente video. Literarios. Todos los textos escritos pueden organizarse en tres grandes bloques o tres grandes cajones. A cada uno de ellos los llamamos géneros literarios, y son tres. Género narrativo. Es aquel que agrupa todas las obras literarias en las que un narrador relata los hechos que ocurren a unos personajes. El narrador es la voz que relata los hechos y puede estar dentro o fuera de la historia. El espacio es el lugar donde se desarrolla la acción. El tiempo es cuando ocurren los hechos y durante cuánto tiempo transcurre la historia. Y por último, los personajes, que son aquellos que intervienen en la historia y desarrollan los acontecimientos. Según el origen, la intención y la forma de las obras, podemos distinguir pequeños grupos que llamamos subgéneros narrativos, como la novela, el cuento, la fábula o la epopeya. Todo esto conforma lo que son los géneros narrativos. Género lírico. Es aquel que agrupa las obras que expresan los sentimientos, las emociones y los estados de ánimo del autor. Los elementos son la rima, que es la repetición de los mismos sonidos al final de los versos. La medida, el número de sílabas que hay en cada verso y que da mayor musicalidad a cualquier poema. Los versos pueden ser de arte mayor si son de más de 8 sílabas y de arte menor, en cambio, si tienen menos de 8. También podemos encontrar subgéneros líricos, que son la elegía, la égloga, la sátira, la oda. Todo esto configura el género lírico. Género dramático o teatral, que agrupa las obras destinadas a ser representadas ante un público, en un escenario y con unos espectadores. El texto teatral tiene dos grandes elementos: los diálogos, que son las palabras que los personajes se dirigen entre ellos, y las acotaciones, que son las indicaciones que el autor hace sobre los movimientos de los actores o la escenografía. Los subgéneros del género teatral son drama, comedia, tragedia y otros menores. Todo ello configura lo que conocemos como género dramático. Estos son los tres géneros. Disfruta de su lectura. Ahora que acabamos de ver el siguiente video, debes responder las siguientes interrogantes en tu cuaderno de clases, seguido de la fecha del día de hoy, el tema y el indicador de logros. La primera pregunta es: ¿qué es un género literario? En base al video que acabamos de ver.
cuál es la clasificación de los géneros literarios y a qué género literario pertenece la última obra que se estudió en la clase anterior. Les recuerdo que es El gato negro del autor Edgar Allan Poe. Siguiendo con el tema del romanticismo europeo, tenemos el siguiente mapa conceptual. El romanticismo europeo tenemos que es un movimiento cultural opuesto a los principios de la Ilustración. Sabemos que la Ilustración tenía la finalidad de disipar de las tinieblas la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento. Este hacía uso o predominio de la razón. Es el resultado de la crisis social e ideológica en el siglo XIX. Este tenía principios fundamentales como la libertad, el individualismo, el idealismo, el nacionalismo, la sensibilidad del arte. Eran las bases sobre las cuales se iban a tomar en cuenta los escritos del movimiento romántico. Y tenemos los temas del amor, que es un amor desesperado, imposible o perseguidor por el destino. Estos temas son los que principalmente se presentan en las literaturas del romanticismo. Tenemos la ansia de libertad, que hace referencia a la rebeldía contra las normas establecidas por un sistema. A la muerte, que generalmente pone fin a una angustia, ya sea algún problema de algún protagonista de alguna obra literaria. Y tenemos las ruinas, que es el símbolo de caducidad de la vida. La naturaleza, que refleja los sentimientos generalmente del poeta o del escritor. El desengaño, que es como un ideal de frustración. Y las tradiciones, que generalmente pueden darse en un pueblo. Entre los principales ideales que influyeron en el pensamiento ideológico tenemos la Revolución Francesa, que influenció sus principios basados en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Tenemos que la Revolución Francesa es un movimiento político, social y económico que surgió en Francia, que en sí mismo trajo como consecuencias el derrumbe de la monarquía absoluta que había regido a Francia durante estos años anteriores, y esto le permitió el acceso a la burguesía al poder político en Francia. Después tenemos la Revolución Americana en 1776, que propuso el derecho del hombre, establece la república como forma de gobierno y al pueblo como fuente exclusiva de poder. La Revolución Americana se basa prácticamente en la propuesta de los derechos humanos. Y luego pasamos a la Revolución Industrial, que surgió en 1760 a 1840, y con ella sabemos que surgen las grandes industrias, nace la burguesía y existe la tensión entre el liberalismo y el capitalismo. Para la poesía romántica, tenemos que la lírica fue el principal género literario escogido por los escritores románticos para expresarse, ya que se les permitía expresar sus sentimientos y emociones. A través de la poesía ha sido uno de los principales géneros literarios que ha permitido a los escritores románticos expresar sus sentimientos. Todos nos expresamos mucho más fácil a través de un poema o escritos. Dicha poesía resaltaba lo popular, lo autóctono, lo espontáneo y lo maravilloso de la vida y de la naturaleza. Eran uno de los temas más recurrentes presentados en la poesía romántica. Estos tenían las características siguientes: el predominio de la exaltación, la rebeldía contra las normas sociales. A través de la poesía, los temas que se tomaban en cuenta eran la rebeldía. Ellos imponían un régimen o resistencia en contra
los ideales y las normas establecidas. Siempre va a predominar el tema amoroso y el tema melancólico. Nos va a presentar las diferentes dificultades que pasa el poeta en su vida amorosa y junto con ello va enlazada la melancolía, la exaltación y culto al yo. Es decir, nos va a hablar de los sentimientos propios del poeta y no de los sentimientos que surgen en las otras personas, sino que el egocentrismo va a ser parte esencial de ello. Tendremos la renovación de la métrica y una renovación léxica, es decir, una nueva incorporación de nuevos términos a las poesías. Entre los autores más representativos tenemos a José de Espronceda con la canción del pirata, a Gustavo Adolfo Bécquer con Rimas y leyendas, y a Rosalía de Castro con Cantar de gallegos. Luego pasamos a la narrativa romántica. Es uno de los géneros más cultivados por los escritores románticos. Tenemos que es el cuento, que originalmente era transmitido de manera oral hasta que se desarrollaron escritos y con la llegada de la imprenta trascendieron a todo el mundo. Las características de la narrativa romántica. Tenemos que presenta la fuerza del destino y los obstáculos que se encuentran en el ser humano. Tenemos que siempre van a presentarnos obstáculos y para que el protagonista desarrolle su historia. Tenemos la siguiente, el desarrollo de escenarios fantasmagóricos, siniestros y depresivos. Como pudimos observar en el cuento El gato negro de Edgar Allan Poe, se desarrollaba en lugares siniestros, depresivos y lúgubres. Describe el comportamiento de la burguesía tradicional, quiere decir que nos va a presentar a personajes propios de la burguesía y cómo ellos se desarrollan en la sociedad. Predominio del amor idealizado y aborda hechos sobrenaturales y fantásticos. Los autores más representativos son Edgar Allan Poe con la obra Narraciones Extraordinarias, Enrique Gil y Carrasco con El Señor de Bembibre. Tenemos a Mariano José de Lara con Cásate pronto y mal, a Ramón López Solier con Los bandos de Castilla. El drama romántico. Agrupa las obras de teatro cuya acción o mimesis de la realidad no es relatada por un narrador, sino representada en un escenario por los actores que fingen ser personajes movidos por diversos conflictos. Sabemos que una de las finalidades del drama romántico es su respectiva puesta en escena. Y las características son: presenta conflictos provocados por el individuo, es decir, esta persona va a desarrollar hechos que debe resolver. Presenta diferentes perspectivas del amor idealizado, imposible, seductor o sensible. Nos va a presentar el amor en cada una de sus diferentes etapas. Presenta las alusiones de la muerte como el resultado o la respuesta a huir a los problemas. Gusto por temas relacionados con leyendas o hechos propios de la historia nacional. Y va a presentar una forma de libertad técnica, ya que nos va a presentar jornadas en lugares de actos. Los autores más representativos son Duque de Rivas con Álvaro, Las fuerzas del Sinó, Martínez de la Rosa con La conjuración de Venecia, José Zorrilla con Don Juan Tenorio y Juan Arpsenbuch con Los amantes de Teruel. Para finalizar, tenemos la presentación de la actividad de culminación. En la plataforma virtual van a encontrar una guía número 1 que dice: lea el fragmento del cuento Corazón delator y el poema El Cuervo.
A partir de ello, resuelva en parejas la guía que se encuentra en el aula virtual. Ustedes pueden seleccionar la pareja que ustedes más crean conveniente para resolver la siguiente guía.